Por ejemplo, en los delitos de corrupción, a los delitos que dice Caro Young, delitos de sangre, donde perfila las reglas del dominio. En los delitos de corrupción no hay esa taxonomía de autor mediato, coautor o autoría o coautoría. Lo que existe en los delitos de corrupción son delitos de autor. O sea, yo, por ejemplo, cuando acuso, digo, acuso a Edward Casaverde de Trujillo por el delito de peculado, en su condición de administrador, al otro en su condición de autor. O sea, no puedo, si hay pluralidad de delitos en los delitos de corrupción, yo no pongo coautor o autor mediato, porque no estamos bajo las reglas del dominio del hecho, sino bajo las reglas de la infracción del deber. Entonces, no puedo yo hacer un control formal frente a una acusación de delitos de corrupción de funcionarios bajo un ribete estrictamente de reglas de dominio. Y no olvidemos también que en los delitos de corrupción la complicidad no se entiende como la entendemos en los delitos de dominio, que yo lo establezco cómplice necesario y cómplice secundario. No, en los delitos de corrupción solamente hay una única complicidad, por más, y eso también lo ha establecido claramente la Corte Suprema. Ese es muy importante, yo considero, en el tema relacionado al control formal. Otro aspecto muy importante que también es necesario tener en cuenta es el inciso, por ejemplo, de las circunstancias, la E, la relación de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. ¿Qué circunstancias de responsabilidad penal tenemos? Tenemos dos, formal y procesal. ¿Cuáles son sustancial y procesal? ¿Qué significa circunstancias que modifican la responsabilidad? Si en todo caso debemos tener en cuenta que nuestro ordenamiento sustancial del Código Penal establece circunstancias en donde la pena puede ser rebajada, puede ser disminuida. No olvidemos que el artículo 45A del Código Penal ha acogido la tesis de los sistemas de los tercios para establecer, en este caso, la dosimacía penológica. Es decir, si nosotros leemos el Acuerdo Plenario 1 del 2018 de la Corte Suprema, que fue un intento antes de la modificatoria del 45A, un intento de determinar cómo se puede hacer esta operación para determinar la pena. Primero dice, se debe determinar la pena abstracta. O sea, la pena abstracta es la pena establecida en el Código Penal. Si nosotros ponemos el ejemplo del artículo 106 del Código Penal, la pena abstracta sería no menor de 6 años ni mayor de 20 años. Y la pena concreta se adapta al sistema de los tercios, es decir, de 6 a 20 años se convierten en meses y se divide en 3 partes, y eso sería el sistema de los tercios. Lo que trata las circunstancias modificatorias de responsabilidad es de que el juez pueda rebajar la pena por debajo del mínimo teniendo en cuenta circunstancias. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Ojo, también hay una sentencia plenaria, la 1 del 2018 de la Corte Suprema, que acoge la tesis que estoy mencionando. ¿Qué señala? Señala de que yo puedo rebajar la pena, por ejemplo, por lo establecido de las eximentes incompletas establecidas en el artículo 21. Es decir, si yo, por ejemplo, no establezco una causa de justificación establecida en el artículo 20, puedo rebajar la pena bajo el amparo del artículo 21. Y si el fiscal no ha considerado esa circunstancia, yo puedo hacer un control formal. En este inciso, por ejemplo, al fiscal no le conviene el control formal. En este caso, le conviene el control formal ¿a quién? Al abogado de la defensa técnica. Porque el abogado de la defensa técnica puede decir, señor, hay elementos de convicción suficientes de responsabilidad, pero en cuanto a la pretensión penológica del fiscal, vamos a hacer un control porque considero que es arbitrario. Otra circunstancia modificatoria de responsabilidad es la tentativa. Artículo 16 del Código Penal, puede ser rebajado por debajo del mínimo legal.
Existe también el error culturalmente condicionado del 15, está también el error vencible, en este caso del artículo 14. También está la omisión impropia establecida en el artículo 13 como disminución de la pena. Esas son circunstancias, por ejemplo, sustanciales, que hacen previsible que el abogado de la defensa haga un control formal de la acusación. Interesante. Pero también, distinguidos alumnos, puede haber circunstancias procesales. ¿Y cuáles serían? El artículo 161 del Código Procesal Penal, que establece la famosa confesión sincera. Pero ojo, la confesión sincera entendida bajo los requisitos formales y sustanciales. Siempre es debatido y a veces ingenuamente planteado por algunos abogados que plantean confesión sincera cuando hay flagrancia delictiva. No olvidemos el acuerdo plenario sobre determinación, en este caso, la redacción del Código Procesal Penal, el acuerdo plenario del proceso inmediato reformado, citando a Brichetti y Giovanni, que he citado en ese acuerdo plenario, habla de la virtualidad delictiva. Y cuando habla de virtualidad delictiva, indica, cuando hay virtualidad delictiva, no es posible la confesión sincera. Eso es algo lógico, pues. Si a mí me encuentran con el cuchillo matando a mi pareja, a mi esposa o a mi enemigo y me encuentran con el arma de fuego, ¿qué objeto tiene que diga yo maté a esa persona? Solicito la disminución, la de la bonificación de la pena, es algo absurdo, ¿verdad? Es por eso que también es aleccionador este acuerdo plenario sobre el proceso inmediato reformado en relación a lo que es la confesión sincera como criterio de disminución de la pena como criterio penológico. Interesante. Van a disculpar que estoy cortando, pero recién estoy en el control formal. Y también, ¿cuándo procede la disminución de la pena? Por lo que se llama la terminación anticipada. La terminación anticipada también es posible y dice que puede ser reducido por el tema de 1/6 de la pena en este caso. También es posible por conclusión anticipada, pero ya no en el 6º de la pena, sino a partir del 7º de la pena. Y el acuerdo plenario 5 del 2008 de la Corte Suprema hace permisible que se haga esta reducción de la bonificación. La diferencia entre terminación y conclusión anticipada en relación a la disminución de la pena es estrictamente procesal y de averiguación de la verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es confesar un delito cuando están investigándome y otra cosa es cuando me están juzgando y cuando ya no hay nada que hacer, ningún acto de investigación. Esa es la explicación sintética que les digo. Otra forma de disminución de la pena que está bastante empleado en los delitos de criminalidad organizada y delitos de corrupción es lo que se llama, pues, en el tema de la conversión de utilizado por los delitos, lo que se llama la plea guilty, ¿no? En la legislación comparada. Me refiero a lo que es lo que utiliza Barata, que fue empleado con Barata, por ejemplo, fue utilizado como un colaborador eficaz. O sea, el Código Procesal Penal utiliza la figura del colaborador eficaz. Cuando hay colaborador eficaz y este es aprobado, puede reducirse la pena. También es un criterio. Y si no ha sido considerado en el proceso, pues obviamente procede un control formal de la acusación. El F dice el artículo de la ley penal que tipifica el hecho. Y esto es no hay que confundir esto con el control sustancial de la acusación. En el control formal, cuando yo hago, por ejemplo, sobre este inciso que es la ley penal, ustedes saben que en la redacción normativa de nuestro legislador de los diferentes tipos penales, ha establecido diferentes tipos básicos, tipos agravados, entre otros, privilegiados, entre otros. Es por eso que hablamos de modalidades delictivas. Voy a poner un ejemplo de peculado, 387. El artículo 387 del Código Penal tiene 3 párrafos. El primer párrafo debe entenderse por peculado simple. El siguiente párrafo por peculado doloso agravado, porque estamos hablando de más de 10 UITs
es decir, por la cantidad del monto apropiado. Y el último párrafo se llama un peculado agravado cualificado, que yo lo llamo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de apropiación de caudales o efectos, pero relacionados a programas sociales y de asistencia social. Entonces, ¿cuándo procede un control formal bajo este supuesto? Bajo este supuesto procede un control formal cuando el fiscal dice lo siguiente: acuso a Eduardo Casaverde por el delito de peculado tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Nada más. Pero no digo, por el amor de Dios, si es primer párrafo, si es segundo párrafo, si es... ¿Me están entendiendo? O acuso por peculado, pero no digo si es culposo, si es doloso, entre otros. Digo homicidio, no sabemos si es homicidio simple, si es homicidio calificado. Entonces ahí no procede un control sustancial, sino formal. Le digo, señor fiscal, dígame por favor cuál de los párrafos. Déjalo en la oreja, estudie mejor. ¿Me entendieron? Y voy al último inciso, que procede el control formal. En palabras sencillas, en un artículo que escribí digo: ¿cuándo procede el control formal? Lejos de los lineamientos formales que algunos libros, los tres que les mencioné, no lo mencionan. Para mí, desde mi postura procesal, el control formal de una acusación en esta nueva redacción normativa de este nuevo modelo procesal procede bajo una perspectiva de numerus clausus, es decir, bajo la perspectiva establecida en el artículo 349, y solamente procedería desde el inciso A hasta el inciso G, el control formal. Solamente así procede el control formal. Entonces, quédense con esta clase. El doctor Casaverde nos dice desde su posición procesal que el control formal procede desde el inciso A del 349, inciso 1, del literal A hasta el literal G. Hasta ahí, esos ítems abarca un control formal. Claro. En el G, ¿por qué? Y eso puede ser materia de una tesis de ustedes. ¿Qué es lo que hace por lo general el fiscal? El fiscal, cuando no se constituye en actor civil el agraviado, formula la acusación y en la acusación dice: acuso a Eduardo Casaverde por el homicidio de fulano de tal y solicito el pago de reparación civil de 1 millón de soles. Oye, pero el amor de Dios, pero 1 millón de soles, ¿y cómo sustentas ese 1 millón de soles? Le dices al fiscal. Si no hay ningún medio probatorio, ningún elemento de convicción que sustente esos 1 millón de soles o 1 millón de dólares. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahí sí me conviene el control formal al abogado defensor. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en el pago de la reparación civil. No olvidemos que el pago de la reparación civil es vicarial. Si nosotros leemos el artículo 12 del Código Procesal Penal, puede emitirse una sentencia condenatoria y no se puede imponer pago de la reparación civil. O a la inversa, se puede emitir una sentencia absolutoria y se puede imponer el pago de la reparación civil. Por eso es vicarial, o sea, tiene dos vértices diferentes. Esta perspectiva ha sido acogida en un último acuerdo plenario por la Corte Suprema, no sé si acordarán, el acuerdo plenario 4 del 2019 de la Corte Suprema, donde señala: si un fiscal se le declara fundado un requerimiento de sobreseimiento en etapa intermedia, no es óbice, o sea, no es obstáculo para el juez de que se pronuncie por el pago de la reparación civil. Es decir, si el fiscal sobresee un proceso, tiene que necesariamente pronunciarse sobre el pago de la reparación civil. En el caso que estoy comentando, si un fiscal emite un requerimiento de acusación fiscal, irremediablemente, y si no hay constitución en actor civil, tiene que pronunciarse sobre el pago de la reparación civil. Pero si un fiscal sustenta su pago de la reparación civil en su imaginación, lamentablemente les voy a decir a cada uno de ustedes que procede un control formal. ¿Qué vamos a hacer en el control formal? Le vamos a decir: señor, usted no ha acreditado el daño emergente, ni el lucro cesante, el daño moral. ¿Cómo usted me determina pues los 1 millón de soles que tengo que pagar de reparación civil? En los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo,
nosotros tenemos dos referentes para sustentar el pago de la reparación civil. La pericia que formula por lo general en los delitos de peculado y colusión cuando estamos hablando de en su modalidad agravada, y por ejemplo en los delitos, por así decirlo, en los informes de la Contraloría General de la República. Son nuestro desfibrilador procesal, lo llamo yo, porque a veces ahí es donde se establece el perjuicio de las ejecuciones, de las apropiaciones, de los caudales o efectos del Estado. Hasta acá, bueno, he tratado de hacer en una hora, distinguidos amigos, el control formal, pero desde una perspectiva práctica, que eso es lo que les interesa, creo yo, para determinar cómo se hace un control formal bajo estos supuestos en una audiencia y en vivo y en directo. Yo quisiera, en todo caso, ojalá, tengo que hacer ahora el control sustancial, pero que no quede solamente como un monólogo esta clase. Quisiera de repente, si hay alguna pregunta del auditorio en relación al control formal de la acusación, o en todo caso en la etapa intermedia bajo esta perspectiva utilitaria que estoy enfocando en relación a la etapa intermedia. Porque abocarme a cuestiones, por ejemplo, los fines, la importancia, la parte dogmática, procesal, creo que sería inocuo de mi parte, porque la mayoría tengo entendido que tienen una formación ya de colegas, o en todo caso son estudiantes de los últimos semestres, que hablar de eso sería ocioso. Lo que creo yo, es enfocar cómo se hace este control formal de la acusación bajo el parámetro jurisprudencial del Acuerdo Plenario 6 del 2009, la base normativa del 349, y toda la línea jurisprudencial que describí precedentemente. ¿Alguna pregunta hasta acá, distinguidos amigos? ¿Ninguna? Prosigo en todo caso. Bueno, hicimos de manera bastante concisa, en casi 55 minutos, cómo se hace un control formal. Pasemos en todo caso a un control sustancial de la acusación. Y retrotrayendo las primeras palabras de esta clase, indiqué que necesariamente el control sustancial se enfoca bajo 4 perspectivas, que yo las denomino un control sustancial personal, un control sustancial jurídico, un control sustancial procesal y un control sustancial probatorio. Vamos a desarrollar. Cuando un fiscal impetra una acusación, la redacción de nuestro modelo procesal, ¿qué nos dice? Que las partes procesales tienen 10 días para formular un control sustancial. ¿Qué debemos de entender por control sustancial? El control sustancial significa de que la pretensión del fiscal con el control que ejerzamos, pretendemos la extinción del proceso. O sea, de que esa acusación devenga en un archivamiento, en un sobreseimiento, mejor dicho, que el ente encargado vendría a ser el juez de investigación preparatoria. Pero, ¿qué herramienta procesal preconiza el control sustancial? Me preguntarán. El control sustancial preconiza 2 herramientas fundamentales. ¿Cuáles son? Cuando yo quiero hacer un control sustancial de una acusación, debo utilizar, si soy imputado, esa es la aclaración, debo utilizar o un sobreseimiento, o sea, la denominación se llama sobreseimiento, o utilizo una excepción o una excepción. Repito, cuando yo quiero realizar un control sustancial de una acusación, debo utilizar 2 herramientas procesales. La primera se llama sobreseimiento y la segunda se llama excepción. Ahora, vamos a ver en qué casos puedo plantear un sobreseimiento y en qué casos puedo plantear una excepción. Primer punto.
El artículo 344 del Código Procesal Penal, en su inciso A, ¿qué dice? A esto lo denomino yo, ojo, esa es mi posición procesal, lo denomino control personal. ¿Qué dice? Que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. ¿En qué caso procede esto? ¿Qué planteo yo? ¿Una excepción o un sobreseimiento? Esa es la pregunta, me imagino, que ustedes están planteando. En este caso procede un sobreseimiento. Y la denominación sería sobreseimiento personal. ¿Y cuándo procede? Un ejemplo, por ejemplo, Salinas lo dice de manera bastante genérica, pero yo voy a poner con un ejemplo técnico. Imaginemos que a mí me atribuyen el homicidio de Pedro. Como me imputan el hecho de haber matado a nuestro amigo Pedro, pero mi tesis es de que ese día que supuestamente yo maté a Pedro, me encontraba en Huancavelica. Los hechos ocurrieron en Huancayo. Entonces, ¿qué es lo que debo yo demostrar? Hay dos herramientas que tengo que utilizar para fundamentar este sobreseimiento. Uno se llama la defensa afirmativa, establecida en la casación 353-2011 Arequipa, donde dice que yo tengo la obligación de demostrar o que existe la inversión de la carga de la prueba a la parte imputada. ¿Eso qué implica? De que si el fiscal me acusa por el homicidio y yo sé perfectamente con los medios probatorios que ofrecí en etapa intermedia de que yo estaba en la ciudad de Huancavelica cuando el hecho supuestamente ocurrió en Huancayo, planteó ubicuidad. Ubicuidad. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Y qué dice acá? El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse. En este caso sería el segundo supuesto. No me pueden atribuir ese homicidio porque yo estuve en otro lugar. Entonces, por eso lo llamo un sobreseimiento personal, porque no se me puede imputar a mí bajo una perspectiva de ubicuidad. Entonces, si estamos en ese escenario hipotético, lo que corresponde cuando ustedes estén en un escenario real es plantear un sobreseimiento. Y si no quieren denominarlo personal en honor a mi persona, le dicen que se encuentra tipificado o bajo el amparo del artículo 344, inciso 2, literal A del Código Procesal Penal, amparo mi sobreseimiento bajo los siguientes fundamentos. Y termina la función. ¿Qué tal? Interesante. Donde yo considero que hay bastante discusión es en el control jurídico. ¿Y qué es el control jurídico? Es el establecido en el inciso B del 342, literal, inciso 2, literal B. ¿Y qué señala? Señala lo siguiente, voy a leer, que el hecho imputado no constituya delito o no sea justiciable penalmente. Repito, ¿cuándo procede este control? Cuando el hecho denunciado no constituye delito o no sea justiciable penalmente. ¿Cuándo un hecho no constituye delito? Quiero que ustedes tomen en cuenta, me imagino que está grabada esta clase, la casación 582-2015 Piura y la casación 407-2015 Tacna. En estas dos casaciones, distinguidos amigos, y sobre todo en la primera, establece este concepto hermenéutico. Para entender cuándo un hecho no constituye delito, hablamos de atipicidad, por lo general.
¿Y cuál es el juicio de subsunción normativa? O sea, es un juicio de subsunción de un hecho a un supuesto de hecho, o sea, una norma. Y esa casación establece que hay dos tipos de atipicidad. Es decir, cuando yo digo que el hecho no constituye delito, ¿cuándo un hecho no constituye delito? Para eso debemos de hacer una definición clásica antes de que se prosiga con la ponencia o la clase. ¿Qué cosa es un delito? Una concepción clásica del delito es conducta típica, antijurídica, culpable, susceptible de pena. Ese es un concepto clásico de delito, que abarca la estructura típica del delito. Entonces, ¿cuándo un hecho no constituye delito? Cuando no sea típico. Vamos a analizar primero este aspecto rapidito. ¿Cuándo no es típico? La norma, la jurisprudencia y la doctrina procesal habla de dos tipos de atipicidad, la tipicidad relativa y la tipicidad absoluta. ¿Cuándo estamos frente a una tipicidad absoluta? Cuando el hecho, materia de imputación, no está en la norma penal. Un ejemplo, imputo a Edward Casaver del delito de adulterio. Si yo acuso por adulterio, procede un sobreseimiento por atipicidad. ¿Por qué? Un control sustancial. Porque el delito de adulterio no está tipificado desde el artículo 106 al 438 del Código Penal. No está en ningún artículo. Existía en el Código del 24, ¿verdad? Del Código Penal del 24, pero ahora solamente en el artículo 333 del Código Civil está con una causal de adulterio, de divorcio, que no es delito. Donde hay cierta dificultad es cuando la atipicidad es relativa. ¿Qué significa? Cuando en la imputación no se subsume un elemento normativo descriptivo del tipo penal. Sobre este aspecto quiero mencionar, y eso creo que va a ser la parte más esencial de esta clase y les va a servir a todos ustedes, distinguidos alumnos. Es frecuente que los abogados defensores plantean siempre sobreseimientos por atipicidad relativa, pero confunden esta herramienta procesal con la institución del sobreseimiento por atipicidad. ¿Qué cosa es una tipicidad relativa? Para que entiendan. La tipicidad relativa es cuando el hecho incluye un elemento normativo, descriptivo del tipo penal. Pero, lamentablemente, cuando ustedes hacen esta torpeza legal, desde mi punto de vista, con el respeto que ustedes se merecen, lamentablemente no han leído la casación 392-2016 Arequipa. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo de la violación de la libertad sexual que puse para hacer el control formal? ¿Recuerdan o no? En este ejemplo que planteé, también lo voy a repetir para que vean por qué no procede un sobreseimiento por atipicidad. Voy a poner el mismo ejemplo, de que yo le violé a esa chica, que no consigné el mes, ni los días, ni el lugar donde la violó, no consigné fácticamente el tema de la violación si fue por miembro viril, utilizando un objeto, entre otros aspectos. Entonces un abogado que no ha venido lógicamente a mis clases, dice, oye, el fiscal no ha descrito los elementos normativos y descriptivos del tipo penal de violación, porque el tipo penal de violación establecido en el 170 dice, si bien es cierto, dice amenaza o violencia, pero dice vía vaginal o anal. En la descripción que hace nuestro abogado, nuestro fiscal no dice si ha sido anal o vaginal. No dice si ha sido con miembro viril. Entonces, excepción de improcedencia de acción, porque no ha descrito o lo ha descrito deficientemente o ha emitido una descripción normativa del tipo penal.
y plantean un sobreseimiento por atipicidad. La respuesta es clara, pues, mis distinguidos amigos. No procede sobreseimiento por atipicidad por deficiente imputación. Eso es lo que consigna nuestra casación 392-2016. Y lamentablemente el juez va a rechazar ese sobreseimiento por atipicidad. Hasta aquí una aclaración. Nuestro Código Procesal Penal, en su redacción normativa, ha establecido también dos caras de la tipicidad. La tipicidad como herramienta de control sustancial de la acusación puede ser, o sea, es decir, puedo yo utilizar el sobreseimiento por atipicidad, pero también puedo utilizar excepción de improcedencia de acción. O sea, ¿me están entendiendo? Para atacar la tipicidad de la acusación de un hecho imputado bajo un ribete de control sustancial, nuestro ordenamiento procesal penal le ha dado dos herramientas al gusto del cliente, por así decirlo. Al gusto del cliente, al gusto del abogado. Oye, señor abogado, si tú consideras que el hecho delictivo formulado por la acusación en etapa intermedia, puedes solicitar sobreseimiento por atipicidad, pero también tienes la misma posibilidad de plantear excepción de improcedencia de acción. Las dos te conducen a lo mismo. Y nuestra redacción no hace una disquisición, no ha habido una fundamentación, un proyecto de justificación o de por qué ha elegido estas dos herramientas procesales. También procede, distinguidos alumnos, voy a obviar la antijuricidad, voy a obviar la culpabilidad, porque resulta lógico. A ver, por ejemplo, por la antijuricidad, ¿cuándo procedería un control sustancial, un sobreseimiento por antijuricidad? La antijuricidad, no se olviden, está enfocada en el artículo 20 del Código Penal, las causas de justificación. Y, por ejemplo, una causa de justificación sería el obrar conforme conforme a ley o al derecho, dice. Hay una causa de justificación, la voy a leer para que ustedes entiendan cuándo procedería un sobreseimiento por antijuricidad. A ver, estoy haciéndolo maratónicamente para que me alcance el tiempo. A ver. El artículo 20 del Código Penal dice lo siguiente. ¿Están exentos de responsabilidad quiénes? ¿Quiénes? El que obra, no, el que obra por orden, a ver, el octavo, voy a poner el octavo rápido, ¿ya? El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Un ejemplo. Si yo, por ejemplo, hago una acusación a un distinguido médico que obró de acuerdo a la lex artis. O sea, la persona, él no tenía conocimiento de acuerdo a los medios de investigación, que por ejemplo, la persona era alérgico a la penicilina y al momento de suministrarle eso para proceder a la intervención quirúrgica, le produce un shock séptico, pero no un accidente cerebrovascular, se le produce una insuficiencia respiratoria y se le atribuye un tema de un homicidio culposo. Es discutible este sobreseimiento porque ustedes me dirán, hay valoración probatoria. Prefiero en todo caso enfocarlo. La mayoría de los abogados en este aspecto, hay una discusión dogmática. Algunos me dicen, doctor Casaverde, procede el sobreseimiento por atipicidad bajo el precepto de la aplicación del principio de confianza, prohibición de regreso, autopuesta de la víctima en peligro, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. ¿Procede? Procede.
Y yo les digo, si bien dogmáticamente el principio de confianza y la prohibición de regreso ataca un elemento sustancial, ¿cuál es? La tipicidad, pero cuando haces la valoración de la conducta tiene que ser con medios probatorios. Yo particularmente considero que la aplicación del principio de confianza tiene que tener una valoración de responsabilidad. Si bien es cierto, es una herramienta donde ataca la tipicidad, prueba de ello, me respaldo para que no digan, hoy le creo al doctor porque él lo dice, no. Les pongo de manifiesto y lean, por favor, la casación 36, 32-2016 ICA, del caso Osjorima, del presidente regional de Ayacucho, y es una casación formulada por Nagasaki muy interesante, donde habla del principio de confianza, y hay también de línea de que el principio de confianza es con criterios valorativos de responsabilidad, estamos hablando de pruebas. Entonces, no procede. Entonces voy a ir al otro aspecto, no me va a alcanzar tiempo, Dios mío, nos falta un montón de cosas. Pero lo más importante es la tipicidad. La mayoría de los colegas plantean sobreseimientos por atipicidad, entonces como reflexión para cada uno de ustedes, como mis alumnos, sería de que no planteen sobreseimientos por atipicidad bajo una deficiente bajo una deficiente imputación. Me dice que se va a cortar el video. En todo caso, me van a dispensar por unos minutos para reconectarme por esa deficiencia que hay en el Zoom. ¿Ya? Si se corta, me dispensan y en todo caso seguimos reconectándonos. En todo caso, lo que quiero mencionarles, distinguidos alumnos, es que efectivamente, ojo, efectivamente, en el control jurídico ya hablamos de que cuando un hecho no constituye delito y cuando no es justiciable penalmente. No es justiciable penalmente por dos supuestos. Cuando hay excusas absolutorias y cuando estamos hablando de condición objetiva de punibilidad. Cuando estamos hablando de excusa absolutoria y cuando estamos hablando de condición objetiva de punibilidad. Cuando hablamos de excusa absolutoria, ustedes saben como abogados, el artículo 208 es claro, que es una excusa absolutoria, la conducta es típica, antijurídica, culpable, pero por razones de política criminal no se le impone una pena. A eso se llama excusa absolutoria. Pero la excusa absolutoria tiene un ribete sui generis cuando el agente tiene vínculos parentales con el sujeto pasivo del delito. Es decir, yo a mi esposa le robo el televisor, le sustraigo el televisor y ella me denuncia por hurto. Obviamente la conducta es típica, antijurídica y culpable, pero no es susceptible de pena, porque la misma redacción por política criminal